Francia y en Italia se ha armado una polémica muy fuerte en torno a una película muy curiosa y que es de mucho interés para los católicos. Es una película francesa que costó relativamente poco dinero y que fue hecho por un ex ministro francés que es un nativo de una provincia francesa pequeña en el Atlántico, muy bella, que se llama La Vendée. Es parte de la Bretaña francesa. Los que saben, pues los bretones en Francia se sienten distintos del resto de Francia y en parte lo son, tienen una historia, digamos, étnica distinta, una relación con lo que luego se conocería como la Gran Bretaña, ¿no? Es decir, Inglaterra. Pero la razón por la cual la Vendée, que no se pronuncia así en francés, no se pronuncia Vendée en francés, pero no voy acá a hacer el esfuerzo por pronunciar bien el francés, pero la Vendée es un lugar muy conocido porque tuvo una guerra, o debería ser conocido, más bien, corrijo, debería ser conocido, porque tuvo una guerra civil espantosa. Después que los revolucionarios de la Revolución Francesa en 1789 tomaran el control del país y guillotinaran a Luis XVI y a María Antonieta, ¿no? Que en muchas de las historias seculares que nosotros hemos leído en la escuela, los presentan a los dos como un par de idiotas pomposos, ¿no? Se dice que María Antonieta dijo, oye, su majestad no tienen pan, ay, entonces que coman tortas, ¿no? Como ignorando completamente la situación de la pobreza. Esos son mitos, no son verdad. Y obviamente eran parte de la nobleza, pero también representaban la tradición católica, ¿no? de la Casa Real francesa en ese momento, ¿no? La relación de la Casa Real francesa con la masonería y con la Iglesia Católica es muy complicada, pero la razón del levantamiento en la Vendée es básicamente porque acá se mantenían los valores católicos y por esa razón había una hostilidad hacia la nueva República Francesa que estaba surgiendo de una manera completamente anticlerical. Si ustedes recuerdan, ya se habían pasado leyes que era la constitución civil del clero, es decir, obligando a los sacerdotes a rendir juramento al gobierno político y a negarse a obedecer al Vaticano para tener derecho de seguir ejerciendo. Ya se había entronizado a la diosa razón en la Catedral de Notre Dame en París. Ya había comenzado la persecución contra las congregaciones católicas, ya habían sido martirizadas las carmelitas de Compiègne. Entonces esta región dijo, nosotros no vamos a participar, está, digamos, relativamente lejos de París, en la costa, ¿no? En la costa atlántica. Acá nosotros vamos a mantener un reducto católico tradicional. Y el gran conflicto vino cuando el gobierno masónico anticatólico de la Revolución Francesa exigió que las provincias proveyeran al ejército francés para básicamente dominar el país y prepararse para una posible guerra, ofrecieran 300.000 conscriptos, o sea, 300.000 jóvenes para que fueran soldados. Todo esto después de haber hecho una primera ronda de conscripción obligatoria de 300.000, o sea, estaban pidiendo 300.000 más de los jóvenes que ya habían sido dados. Entonces, en la Vendée se decidió, nosotros no vamos a mandar a nuestros jóvenes por dos razones. Esta es una región rural, la región del valle, un valle muy hermoso del río Loira, ¿no? Sigue siendo un punto turístico muy importante en Francia, y necesitamos los jóvenes acá para que trabajen. Y en segundo lugar, nuestros jóvenes son católicos y no queremos que sean utilizados en el ejército jacobino, digamos, en el ejército anticatólico,
que se utiliza como fuerza represiva para asesinar sacerdotes, para asesinar religiosas. Entonces no los vamos a mandar. Hubo en consecuencia una primera rebelión, fueron amenazadas por las tropas de París. Inicialmente el ejército de la Vendée, muy bien organizado por un ex capitán de la Marina francesa que era de la región, respetaba las normas de la caballerosidad militar, es decir, respetaba a los rendidos, curaba a los heridos, pero desde el comienzo este espíritu jacobino asesino, pues que se había convertido adicto a la guillotina, este gobierno anticatólico, y en muchos casos demoníaco, ustedes pueden ver detalles de la vida de algunos personajes como Robespierre o como Marat, y es difícil pensar que no tenía algún tipo de conexión con el mal, porque su perversidad, que terminó matándolos a ambos, ¿no? Que ambos terminaron uno asesinado y el otro guillotinado, ¿no? Por sus mismas tropas, demuestran esta conexión, ¿no? Entonces, estas tropas leales a la capital, o las tropas, digamos, del gobierno de París, comenzaron a disparar a los heridos, comenzaron a matar a los que se rendían, y esto lo que hizo fue escalar la guerra, ¿no? En términos de brutalidad. ¿Por qué? Porque los rebeldes de la Vendée sabían que si se rendían, los iban a matar, y en consecuencia, ¿de qué valía rendirse? Y había que seguir luchando. Y esta ferocidad hizo que en 2 ocasiones las tropas parisinas ofrecieran a los católicos de la Vendée una tregua, ¿no? Y en los inicios de esta tregua, los rebeldes católicos se dieron cuenta que las tropas republicanas estaban engañándolos, ¿no? Que no pensaban efectivamente conceder una tregua, sino que querían que se desarmaran y se desorganizaran las tropas rebeldes para hacer lo que finalmente terminaron haciendo cuando lanzaron prácticamente al ejército completo de Francia sobre la Vendée, que si ustedes miran el tamaño de provincia, es una pequeña provincia, hay muchísimas provincias en Francia, ¿no? Esta es una pequeña provincia, y terminó con una verdadera matanza. De hecho, hay historiadores, y esto, digamos, la historia tradicional republicana, filomasónica, que es la que nos enseñan en las escuelas, jamás lo va a aceptar, pero muchos dicen que no fue la matanza masiva de armenios por el régimen turco a principios del siglo XX, el primer genocidio de la historia, o sea, la primera vez que se debería utilizar el término genocidio, sino esta masacre de católicos en la Vendée, ¿no? Porque el gobierno republicano, después de que termina reprimiendo el levantamiento con tropas armadas, decide arrasar con los pueblos pequeños de la Vendée, que eran muy bellos y tenían una arquitectura muy bella, muy antigua, medieval en muchas partes, y destruyó todo completamente y ahogó a esposas e hijos en el río Loira, simplemente para dar una lección de terror absoluto a cualquier otra provincia que quisiera levantarse. Entonces, obviamente es un tema muy sensible porque los herederos de la masonería histórica son los actuales principales partidos políticos, incluyendo el régimen, digamos, de gran separación iglesia-estado, que representa los últimos gobiernos de la República Francesa y el actual gobierno francés, ¿no? Y estos mártires de la Vendée no han podido ser reconocidos como tales, como mártires de la guerra, especialmente los que no participaron en el levantamiento armado, sino sacerdotes, religiosos, laicos que fueron asesinados simplemente por ser católicos en esta región, ¿no? Y
y buena parte de la razón por la que esta historia no es conocida es porque nunca ha sido contada, ¿no? Ustedes pueden ver que hay entradas en Wikipedia o en la Enciclopedia Británica, pero les van a decir que básicamente fue un levantamiento monarquista, ¿no? Y por ahí van a mencionar que fue un movimiento católico, pero obviamente tenían una simpatía hacia la monarquía, porque la monarquía era una casa que estaba siendo eliminada, una casa real que estaba siendo eliminada por ser católica, y en consecuencia no es porque se adherían a un sistema político específico, que sí se adherían, sino fundamentalmente por un conflicto de valores, los valores católicos versus los antivalores republicanos franceses. Entonces, hago esta explicación histórica importante para entender por qué el hecho que dos personajes que no son católicos, o tal vez lo son, pero digamos, o sea, Paul Mignot y Vincent Motés son los dos que han hecho esta película y que en realidad la han hecho simplemente para contar la historia de la Vendée. El que va y visita ahora a la Vendée, porque tiene unas playas muy, muy hermosas en el lado del Atlántico, o sea, donde está la más famosa Riviera Francesa, ¿no? Que está en el Mediterráneo, en el sur. En esta región uno va a ver casas antiguas muy bonitas que puede alquilar, por ejemplo, para ir. No es un lugar de vacación barato, pero es más barato que ir a la costa mediterránea, ¿no? A la costa azul, en Francia. Y va a ver que estas casas son fundamentalmente del siglo XIX, ¿no? ¿Por qué? Porque todas las construcciones más antiguas fueron destruidas, arrasadas, como una máquina, por los republicanos como venganza de la Vendée. Entonces, el asunto es que Mignot y Motés deciden hacer esta película para contar la historia de la región por razones básicamente turísticas, diciendo, oye, vengan acá, esta es una zona poco conocida de Francia con su propia historia de heroísmo, ¿no? Y entonces cuentan el levantamiento en 1 hora y media de película, que es bastante corta, cuentan la historia, el levantamiento católico. No se distraen con amoríos, ¿no? Porque 1 hora y media de película es una película breve, ¿no? Una película que costó 3 millones de euros. Si ustedes comparan, digamos, los costos de producción de cualquier película, 3 millones de euros es poquísimo, ¿no? Supongo que hubo muchos voluntarios en la Vendée para actuar, ¿no? En las escenas masivas. Pero fue especialmente interesante el ver el levantamiento de esta gente y ver cómo la película ha sido muy honesta en reproducir la brutalidad, el salvajismo satánico de la manera como las tropas republicanas se vengaron contra el levantamiento de la Vendée, contra gente que era absolutamente inocente, niños, monjitas en sus conventos, que nunca, digamos, tuvieron que ver con el levantamiento de Charette, ¿no? El oficial naval de la Vendée que finalmente encabezó esta revuelta y murió asesinado, ¿no? Y los principales periódicos franceses, Le Monde, Le Figaro, que es supuestamente un poco más derechista, todos han estado apopléticos, y como la película además se ha presentado en Italia también, el periódico La República en Italia, todos están apopléticos, pues, o sea, tienen un ataque, digamos, cardíaco y cerebral, porque dicen, esta historia favorece las narrativas de la ultraderecha y por eso que la ultraderecha está ganando políticamente en Italia y por eso se ha vuelto una amenaza en Francia, cuando lo que está pasando es lo opuesto. La gente se está hartando de estas políticas liberales que ya llegan a puntos irracionales, ¿no?
hemos visto nosotros en episodios que he compartido con ustedes en otros puntos de vista, donde la gente se está enojando cada vez más de que se imponga una ideología de género, una ideología sobre la educación, que bajo la excusa de la separación Iglesia-Estado, básicamente hace que los principios de la gente que quiere vivir bajo su conciencia religiosa, en el caso nuestro católica, simplemente no lo puede hacer en el ámbito público. Entonces, por eso que una primera ministra en Italia como Giorgia Meloni ha sido escogida, diciendo tenemos que recuperar las raíces cristianas de Italia, y esto para periódicos pues seculares como los que he mencionado, esto es apoplético. ¿Cómo podemos decir eso? Estamos en una época post-cristiana. Buena parte de nuestra modernidad se basa en el hecho de que hayamos superado, entre comillas, el cristianismo, y estas posturas, en cambio, son posturas que muestran una posición antiglobalista que está volviendo a la historia, como lo que pasó en la Vendée, porque está harto de la narrativa secularista anticatólica, ¿no? Entonces, esta película, Vencer o Morir, que fue hecha hace muchos años, ¿no? Me parece que en el año 1995, pero recién ha podido lograr, digamos, su distribución y ha sido distribuida también, presentada también en España, ¿no? Y como los costos han sido relativamente bajos, ya entre los festivales en que se han comprado, que la han comprado y la han presentado, y su lanzamiento en DVD, porque obviamente ninguna cadena de cines, ni en Francia, ni en España, ni en Italia se va a atrever a presentarla, ¿no? El lanzamiento ya en DVD han cubierto los costos. Yo no creo que esta película esté disponible fácilmente para el público latinoamericano, pero me gustaría saber si en España los que siguen Punto de Vista podrían compartir si es que la película es posible encontrarla, para ver la manera de encontrar un canal de distribución, porque es una historia maravillosa, trágica, pero que muestra una vez más cómo cuando los católicos son las víctimas, a nadie le interesa contar la historia, y cuando se cuenta, consideran que es contribuir con el extremismo. Que tengas un buen día.